sin hábitos tóxicos, sin otros antecedentes médicos de interés, acude a los servicios de urgencias por hemiparesia izquierda brusca con caída al suelo, disatría, parálisis facial izquierda y ataxia desde hacía una hora. Los familiares refieren que es hipertenso y maneja dislipidemia. Entonces, hasta ahí, dislipidemia, hasta ahí. ¿Y qué más dicen? Extracción de un diente hace 15 días. Bueno, hasta ahí, ¿por qué consultó el señor? ¿O cuál es la consulta? ¿Qué es el sistema que está afectado? De acuerdo a lo que consulta. ¿Está afectado corazón? ¿Está afectado vasos sanguíneos? ¿Está afectado cerebro? ¿Pulmón? ¿Cuál es la sintomatología del señor? Cerebro, o sea, afectado cerebro. Entonces tenemos que pensar que algo está pasando en cerebro. Sigamos leyendo el caso clínico. Se inició el protocolo de código de ictus con implicación del servicio de radiología que realizó TAC de cráneo urgente en el que no se evidenció lesión hemorrágica. Ingresan en la unidad de cuidados intensivos para fibrinólisis intravenosa, estable y sin precisar soporte ventilatorio ni hemodinámico. La auscultación cardiorrespiratoria evidenció un soplo sistólico 4 y 6 sobre el foco mitral. Buena ventilación pulmonar, sin alteraciones en el murmullo vesicular y sin otros hallazgos patológicos. En el transcurso de las 2 horas posteriores a la fibrinólisis presentó un empeoramiento en la situación neurológica. La noche del traslado a planta presentó un pico febril de 38 grados sin claro foco infeccioso, cursando 2 tandas de hemocultivos. Pruebas complementarias, bioquímica, glucosa 81 miligramos sobre decilitro, creatina 0.62 miligramos sobre decilitro, urea 30 miligramos sobre decilitro, sodio 134 miligramos sobre decilitro, potasio 4.3 miligramos sobre decilitro, bilirrubina total 0.42 miligramos sobre decilitro, GPT 81 unidades internacionales, unidades GGP 155 UI, hemoglobina 11,2 gramos sobre decilitro, hematocrito 33.4%, 18.700 leucocitos, 91% segmentados, plaquetas 263.000. Tiempo de coagulación en el rango de la normalidad. Radiografía de tórax sin infiltrados parenquimatosos ni imágenes de derrame pleural o cardiomegalia. Electrocardiograma en ritmo sinusal, sin alteraciones del segmento ST, Holter 24 horas. TSPV 150 latidos por minuto, de breve duración. TAC de cráneo controla las 48 horas, aparece una hipodensidad en el núcleo caudado y capsuloganglionar afectando a la región anterior del putamen y el globo pálido derecho. Observando áreas hipodensas que se extienden desde el margen posterior de la cisura de Silvio en sentido craneal afectando área temporal superior derecha y otro foco de menor extensión parietal ipsilateral. Dichas hipodensidades correspondían a áreas de isquemia aguda establecida, territorio de la arteria cerebral media derecha. En la RMI cerebral que se realizó posteriormente se evidencia una ligera hemorragia en el territorio superficial y profundo de la arteria cerebral media. Ecocardiografía transtorácica con prolapso valvular mitral e insuficiencia moderada. En el estudio esofágico se observó una masa adherida en el velo posterior de la válvula mitral de 2 milímetros y borde móvil compatible con vegetación valvular. Los hemocultivos extraídos en el pico febril resultaron positivos a Streptococcus mitis.
Analiza el siguiente caso clínico, explica de la manera ordenada los mecanismos fisiopatológicos del caso clínico. Bueno, entonces, los mecanismos fisiopatológicos, el primer punto del mecanismo fisiopatológico, ¿cuál es? Que uno debe explicar. Pues primero identificar la etiología. Entonces, ¿qué factores etiológicos tiene el señor? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, ¿qué más? Dislipidemia y que le sacaron Dislipidemia 15 días. y una extracción dentaria 15 días antes. ¿Se acuerdan cuando nosotros desarrollamos los casos clínicos que yo les decía que hay factores de riesgo que pueden actuar en la enfermedad que tiene el señor, como hay factores de riesgo que no pueden actuar? Es decir, que yo puedo tener varios factores etiológicos, pero el cuadro inicial del paciente no me da para sumarle que esos factores etiológicos sean los responsables de la enfermedad. ¿Qué me llamó la atención? Que ayer estaba hablando con Angie que quedé preocupada porque califiqué muchos parciales en 0. Todo el mundo empezó a explicarme hipertensión arterial y el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión. Y por ahí hay un examen que les dice que no hay un cambio todavía. ¿Cuál es ese examen que les dice que no hay un cambio de la hipertensión arterial todavía? De todo lo que ustedes leyeron, porque empezaron a hablarme de hipertrofia. No, algo más sencillo. Miren el caso clínico. Cuando yo hablo de hipertrofia, ¿el corazón debe qué? Profe, la radiografía. ¿Y qué dice la radiografía? ¿Tiene cardiomegalia o no tiene cardiomegalia? No, señora. No tiene cardiomegalia. O sea, ¿debían haberme explicado la hipertensión con hipertrofia cardíaca? ¿Sí o no? Pues, según eso, ¿no? No, según eso no. Es que acuérdense que cuando nosotros vimos procesos de adaptación, yo les dije que el organismo tiene unos procesos de adaptación iniciales y que después va progresando a una hipertrofia cardíaca. De entrada yo no hago hipertrofia cardíaca. Si la radiografía a usted le dice que no tiene hipertrofia, que no tiene cardiomegalia, porque es que ustedes saben que para yo hablar de hipertrofia tengo que tener un corazón grande. Y si el señor no tiene un corazón grande, pues ¿para qué me voy a poner yo a explicar hipertrofia cardíaca? Y eso me di cuenta en todos los parciales, que yo le decía a Angie que por eso es que a mí a veces no me gustaba resolver casos clínicos, porque ustedes se aprendían de memoria y no analizaban los casos clínicos. Yo no voy a preguntar lo mismo que hemos desarrollado en clase. Yo les pongo cascaritas. Entonces, si el señor no tiene hipertrofia, sí, es un factor de riesgo. Él tiene hipertensión arterial, pero no tiene cambios en el corazón. Entonces, no debieron haber explicado hipertrofia. ¿Qué otra cosa tenía el señor como factor etiológico? De los que ustedes me acaban de decir, me dijeron 3. La dislipidemia. La dislipidemia. Pero por ahí yo les ponía que él no tiene factores tóxicos asociados, o sea, que no tiene ni consumo de cigarrillo, porque yo puedo tener dislipidemia. Pero resulta que la dislipidemia, ahí yo no les mencioné actividad física. Sí me podían haber mencionado la formación de la placa ateromatosa, pero hay un factor de riesgo más importante de todos. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante de todos? Que nadie me explicó porque el señor me estaba haciendo fiebre. Sí, profe, la extracción del diente que pudo adquirir cuando le extrajeron el diente. Sí, pero ¿cómo explicaron la extracción del diente? Escucho el que explicó extracción del diente. Pues, profe, que partiendo de lo que ¿Hace usted nos mencionaba, ¿Hace cuánto fue la extracción hace del 15 diente? días, Hace 15 días. ¿Y qué pasó hace 15 días? pues puede adquirir la bacteria. No, no pudo adquirir. ¿Qué le pasó al señor hace 15 días? Profe, cuando le sacaron el diente dejaron una arteria expuesta o traumatizada y por ahí entró ¿Una arteria o qué le dejaron expuesta? Porque si a mí me sacan un diente, ¿qué le dejan a usted expuesto? Una arteria no le dejan expuesta. ¿Qué le dejan expuesta a usted? pues una herida. Una Pero herida. ¿Y en dónde es la herida? en la boca. También la Oh. arteria nutricia del diente
queda traumatizada en ese mismo momento, ¿no? Sí, pero ¿qué pierde usted? Que son los mecanismos de la respuesta adaptativa que cuando vimos inflamación nosotros lo tocamos. Si se irrumpe la barrera protectora de la mucosa. Bueno, se rompe la barrera protectora de la mucosa. ¿Qué pasa después? Eso debían explicarlo. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Y después qué pasó? ¿Quién debió haberlo reconocido y no lo reconoció? Los leucocitos que están en la sangre. No, señora. Perdón, en el tejido. El los macrófagos que están en los tejidos. Las células dendríticas. Entonces, entra la bacteria no reconocida por las células dendríticas. ¿Y qué pasó con la bacteria no reconocida con las células dendríticas? Pudo entrar. ¿Aló? Entró el flujo sanguíneo. Entra el flujo sanguíneo, ajá. ¿Y después qué pasa? Se dirige hacia el corazón. Se dirige hacia el corazón. ¿Y qué pasó en el corazón? Empeoró la disfunción de la válvula también. Se hace hacia la válvula, ¿cierto? No tiene nada que ver con la hipertrofia, tiene que ver con quién, con el agente causal. Después, ¿qué pasa en la válvula del corazón? Que nosotros, ese tema yo lo mencioné cuando yo les decía que si yo me cepillo los dientes, si yo tengo problemas cardíacos, si a mí me hacen extracción dentaria y no tienen cuidado con la profilaxis oral que me tienen que dar con antibiótico, tengo afinidad para que microorganismos que lleguen y tienen afinidad por el corazón, se me vaya el corazón. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la sintomatología del señor? ¿El señor tiene sintomatología cardíaca o tiene sintomatología nerviosa? Neurológica. Neurológica. Entonces, en el ecocardiograma, ¿qué se les decía por ahí en el eco? ¿Que había qué cosa en qué válvula? Un soplo en la válvula mitral. Pero no, en el ecocardiograma, ¿qué les dijeron? El soplo es en el examen físico. ¿Qué le dijeron a ustedes en el electrocardiograma? Que hay un prolapso valvular mitral e insuficiencia moderada. ¿Pero qué había en la válvula? Una masa en el velo posterior. Una masa en el velo posterior. Y esa es la bacteria porque estaba haciendo vegetación ahí. Bueno, entonces, si hace 15 días él tuvo la extracción dentaria, ¿cierto? ¿En dónde sigue mandando bacterias? ¿De la extracción dentaria, del corazón o de la válvula que tiene dañada? De la vegetación. De la vegetación. ¿Y cómo llega al cerebro? Profe, pues no sé, pienso yo que... No es yo sé, pienso yo. Por anatomía, ¿cómo llega al cerebro? Pues, eso es anatomía. Pues de la aorta, luego por la arteria vertebral y luego entra... O sea que eso tiene que ver ¿de qué? ¿Circulación o no tiene que ver circulación? Circulación. Circulación, ¿cierto? Entonces, esa bacteria llegó al cerebro. ¿Qué lesión tiene él? ¿Por qué empieza a hacerme esas lesiones en el cerebro? Si yo les digo a ustedes que tiene unas áreas dañadas, ¿qué respuesta voy a tener yo en el cerebro si es una respuesta inflamatoria? Infecciosa. Primero pues inflamación aguda y pues como es una bacteria puede pasar inflamación crónica. Oriana. ¿Oriana está o no está? Sí, señora. ¿Qué respuesta voy a tener yo en el cerebro? Normalmente ante una respuesta, pues en este agente causal. Pues no sería la fiebre, profe, que menciona el paciente. Sí, pero ¿cómo me explican ustedes? Ustedes ya me dijeron que pasó la bacteria, la célula dendrítica, pues la identifica, pero no es capaz de contenerla. Por ahí viene el macrófago, libera interleuquinas, citoquinas, prostaglandinas, empieza a tener una sintomatología al señor y es lo que le da al señor la fiebre. Pero ¿qué me va a desencadenar una bacteria en el cerebro? ¿No me desencadena nada? ¿Listo? ¿Ya? ¿Fue? ¿Eso fue todo?
Pues yo creo que comienza Yo la respuesta creo no, inflamatoria. acuérdense que no es la palabra Sí, yo señora. creo, es lo que ustedes saben, lo Pues que estudiaron. de respuesta ¿Qué es lo que inflamatoria causa? aguda pasamos a una respuesta inflamatoria crónica No, y pues es que usted nos así no me mencionaba. tienen que explicar porque por eso es que les va mal en el parcial, porque hubo gente que me contestó media hoja poniéndome así y yo así no califico. Yo les dije que me tenían que explicar todo. ¿Qué pasa cuando llega una bacteria en el cerebro? ¿Qué ocurre? Pues comienzan a hacer pues todo lo de la migración de linfocitos y eso, y comienza a acumularse alrededor de la bacteria para tratar de eliminarla, y si no puede eliminarla, entonces va a comenzar a formar un acúmulo, y ese acúmulo pues puede provocarnos una isquemia porque no deja circular completamente la sangre, ¿sí, profe? No. Es reconocida, profe, y inicialmente se forma un inflamosoma que va a reclutar más leucocitos. ¿Pero cuáles leucocitos? Pues inicialmente ustedes tienen, exactamente. ¿Y qué les dice a ustedes que el señor tenía una infección desde el momento en que ustedes están leyendo el caso clínico? Ustedes le pidieron un cuadro hemático. ¿Qué reportó el cuadro hemático? Todos hemocultivos positivos para Streptococcus Sí, mitis. pero eso es al final. ¿El cuadro hemático qué le reportó? Una leucocitosis con neutrofilia. Con una neutrofilia. Entonces, si ustedes ven que el señor tiene una leucocitosis con una neutrofilia, ¿qué quiere decir? ¿Está en inflamación o no está en inflamación? Sí, profe, sí está en inflamación. ¿Cierto? Está en inflamación. Y la respuesta inflamatoria, no me pueden hablar de inflamación crónica. ¿En qué parte de la respuesta inflamatoria está? Si está predominando neutrófilos. Aguda. Y además las bacterias desencadenan respuesta inflamatoria aguda. Entonces, ¿qué pasa? Lo reconocen los microorganismos. ¿Qué microorganismo lo reconoce? Si llega la bacteria al sistema nervioso central, ¿quién es el que me activa la respuesta inflamatoria? ¿Qué célula en el cerebro? ¿Cómo se llama esa célula? Eso es histología. ¿Cómo se llama el macrófago? ¿Cómo se llama el macrófago en el pulmón? ¿Gliales, profe? ¿Ah? ¿En el cerebro las gliales? No. Las gliales son de sostén. ¿Cómo se llama el macrófago en el pulmón? A ver, vamos a preguntarle a otro. A Edwin, ¿cómo se llama el macrófago en el pulmón? No, profe, la verdad no lo recuerdo bien ahorita. ¿Cómo se llama el macrófago en el hígado? Kupfer. ¿Cómo se llama el macrófago en el sistema nervioso central? La microglia. ¿Cómo se llaman las células que ayudan a la respuesta? Recuerden que cada una tiene su nombre y eso es lo que les tocaba estudiar. Entonces, tienen que explicar que llega la bacteria al sistema nervioso central, es reconocida no por el macrófago que tiene el mismo nombre, sino por las células microgliales que lo reconocen. Reconocen. ¿Qué desencadena después de reconocerlo? ¿Quién va a llegar allá? Los neutrófilos inicialmente. Los neutrófilos, después de haber hecho marginación, rodamiento y diapedesis en el sitio. ¿Qué va a hacer el macrófago cuando reconoce el neutrófilo cuando reconoce la bacteria? Se va a activar y también puede formar la trampa de neutrófilos. Ajá. Y cuando se activa y genera la trampa de neutrófilos, ¿qué va a liberar? Puede liberar óxido nítrico, algunos radicales libres. ¿Y qué va a desencadenar cuando libera eso? Pues la afectación del tejido, agravación del tejido y posteriormente... ¿Y cómo se llama eso? Necrosis. Necrosis. ¿Y qué tipo de necrosis? Licuefactiva en el cerebro. Licuefactiva en el cerebro. Entonces Profe, ya tenemos que tiene necrosis licuefactiva. Profe, qué pena con una pregunta. Señor. Es que, o sea, como tal la fisiopatología que presenta el paciente, o sea, el ictus isquémico que está presentando el paciente, ¿es por una bacteremia al cerebro? O sea, yo pensé que de pronto era más bien que la infección, o sea, la endocarditis más bien generaba como un coágulo que daba el ictus isquémico que presentó el paciente, o sea, que se movió. No, porque es que él tiene una vegetación y las vegetaciones
O sea, tiene un acúmulo de bacterias en la válvula mitral. Si yo tengo algo pegado en la válvula mitral, cuando la válvula mitral se abre, ¿qué pasa con eso que se abre? ¿Qué me va a soltar? Si yo tengo bacterias en la válvula y se me rompe lo que está ahí en la válvula, ¿qué me va a soltar? Algún ¿Me grumo de suelta bacterias o no me suelta bacterias? Sí, claro. Me suelta bacterias. Y si me suelta bacterias, ¿qué va a llegar al sistema nervioso central? Profe, pero al soltar bacterias no podría ser que active la cascada de coagulación, porque pues de pronto en la sangre. Y también no tanto en la sangre, porque recuerden que para yo activar cascada de la coagulación tengo que tener un daño de la célula endotelial o una disfunción endotelial. Ahí no tanto, más arriba, o sea, ustedes podían explicarlo con la formación de la placa ateromatosa, pero realmente la placa ateromatosa no es la que le causa mayor daño al señor. ¿Cuál es lo que le causa mayor daño al señor? Que se los volví a poner más abajo, la bacteria. ¿Es normal que yo tenga una bacteria en el sistema nervioso central? No. No. Entonces, Pero era si es explicar, una bacteria en el señor. sistema nervioso central, ¿no habrían otros síntomas asociados a la bacteria en el sistema nervioso central? Síntomas que me hubiesen pensado de pronto una infección. No, porque no tiene meningitis. Eso es diferente. Cuando yo tengo un proceso infeccioso directo en el sistema nervioso central, le puede dar a él rigidez nucal, otra sintomatología, pero es que ¿cuál es la sintomatología de él? Netamente neurológica y isquémica. Neurológica, no solamente isquémica, porque Sí, le estoy diciendo que hay fiebre. ¿La isquemia me produce fiebre? No, pero o sea, neurológica sí es por la isquemia. Por La eso, fiebre sí es pero la fiebre por la infección que tiene, y ustedes mismos me están diciendo que tiene una bacteremia. ¿Será que a mí la bacteria se me queda solamente en el corazón? ¿A dónde me llegó la bacteria? ¿En dónde empezó la bacteria? ¿O en dónde inició la bacteremia? En la cavidad oral. En la cavidad oral y ya va en el cerebro. Cuando el paciente hace una bacteremia o cuando el paciente tiene una bacteria que pasa el torrente circulatorio, no le va a afectar un solo órgano, le va a afectar múltiples órganos. Pero aquí, ¿cuál es el órgano más afectado? ¿El corazón o es el cerebro? El cerebro. Entonces, una de las cosas al principio de lo que tenían que explicar era la respuesta inflamatoria, o sea, la pérdida de continuidad de la pared cuando entra el microorganismo. La respuesta inflamatoria se supone que debió haberlo contenido, pero ¿qué le pasó al señor? ¿Lo pudo contener o no lo pudo contener? Para que quedara solamente en cavidad oral. No, no lo puedo contener. ¿Y cuántos días pasaron después del proceso? O sea, si yo 15. llevo 15 días y resulta que me encuentran una bacteria y mi antecedente es de extracción de un diente 15 días antes, ¿qué proceso no hice en la cavidad oral? Que debería ser un proceso normal, que debería yo tenerlo para evitar estos inconvenientes. No hice 2 procesos. ¿Qué procesos no hice? Que hace parte del capítulo 2. Mentiras, 3. Resolución, pues, de la Por ahí va, resolución de qué? infección. Del proceso inflamatorio. Y si no lo puedo resolver, ¿qué no logra hacer el paciente en cavidad oral? La organización como tal, la reparación del tejido. La reparación del tejido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si hubieran explicado desde la primera parte solamente respuesta inflamatoria, hasta les queda mucho mejor. Es que yo no sé por qué se metieron con hipertrofia. No entiendo por qué se metieron con hipertrofia y por qué se empezaron, o sea, todo empezaron con hipertrofia. Después me hablaron de que la hipertrofia me dañaba la válvula mitral, que por eso la válvula mitral tenía insuficiencia. Pero realmente yo ahí no les iba a preguntar por qué es la insuficiencia. Espérenme un momentico. Realmente ahí yo no les iba a preguntar qué es la insuficiencia, porque nosotros pues sí la hemos mencionado, pero no hemos explicado bien por qué es el proceso de daño de la válvula. Pero, pero entonces, ¿por qué se explicaría el soplo? Porque tiene dañada la porque válvula. Hay un prolapso de la válvula producto de la misma endocarditis, de la endocarditis que hizo el paciente. Pero
Yo sí tengo una duda, y es que, Señor, por dime. ejemplo, yo sí expliqué lo de la infección y eso, pero cuando en los cambios neurológicos, yo no lo asocié más a una respuesta inflamatoria de una infección, sino a un daño celular producto de una isquemia, producto de la embolia, por un desprendimiento de pronto de la masita esa que decía ahí o sea, lo de la endocarditis. Entonces, que eso viajó, migró a la arteria cerebral media, como ya explicaba, y que ocluyó el vaso, y eso fue lo que produjo la Por isquemia. eso, o sea, Pero lo que yo entonces, te estoy diciendo no es como que tal ese que hubo, vasito pero no como tal es, que hubo una mm, respuesta inflamatoria debido a una infección, o que la bacteria migró. es que tú tienes dos procesos ahí. ¿Sí me hago entender? O sea, tú tienes una masita y esa masita ¿qué tiene? Tiene coágulos y ese coágulo ¿qué tiene? O sea, si tú lo pones a ver así, ese émbolo que tú soltaste ahí ¿qué tiene? Tiene pues plaquetas que están agregaditas, Ujú. pero también esa masita tiene bacterias, o sea que tú tienes dos procesos, un proceso obstructivo y un proceso infeccioso, porque es que si se van bacterias, que tú mismo me estás diciendo que son vegetaciones, si ustedes tenían el chance de buscar por internet, porque es que por eso es que a mí a veces los parciales no me gusta hacerlos, entre comillas, estoy esperando que sean, ustedes cuando empezamos clases presenciales, todavía no, nada, bailas Parece que el otro semestre. presenciales, porque es que ustedes tenían la ayuda de Gracias. internet, ayuda de muchas cosas, o sea, ni siquiera para decir, cierren el libro porque uno no les puede controlar eso, pero ustedes sabían, por lo menos, si usted me está diciendo que el señor está haciendo una endocarditis y que producto de la endocarditis es un proceso infeccioso que él tiene, si tú me dices que se soltó algo, en lo que tú me dices, también lo que se suelta lleva bacterias. Entonces el señor tiene que hacer dos procesos. Y esos dos procesos que él hace es por su parte oclusivo, pero también tiene un proceso infeccioso. Y si tiene un proceso infeccioso, ¿qué va a desencadenar? Una respuesta inflamatoria. Inflamación. Y si tiene un proceso obstructivo, ¿qué me va a desencadenar? También da desencadenar una respuesta inflamatoria por isquemia. Exactamente. Entonces, lo mismo, me tenían que explicar lo mismo. Se abre, hay obstrucción. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso obstructivo por algo que me obstruye la arteria cerebral media, que por ahí decía que le pasaba a la arteria cerebral media? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué mecanismo ocurre ahí? Hay una hipoxia, luego una isquemia, va a haber, como hay más bajo aporte de oxígeno, disminución de ATP, y bueno, y con producción de EROS, va a muerte celular y necrosis. Muerte celular y necrosis. ¿Y qué pasó con la muerte celular y necrosis? Porque esa es la otra. Ustedes piensan que yo les dije a ustedes, tienen que explicarme qué es lo que ocurre para yo decir que hay un proceso de necrosis. ¿Qué es lo que pasa para yo tener necrosis? Daño de la membrana celular, lo que hace que pues todo lo intracelular, las nucleasas. Antes de daño de la membrana celular, ¿qué debió haber antes si yo tengo hipoxis y tengo isquemia? Formación del poro mitocondrial en la apoptosis. Sí, pero antes de eso, ¿qué le pasa a las neuronas? Porque recuerden que las neuronas necesitan energía. ¿Qué empieza a hacer la pobre neurona? Pues como no hay, como hay Porque pérdida. porque usted me dice que hay necrosis. ¿Y cuál es la única forma de yo tener necrosis? Que disminuyen total los nutrientes. Señora, ¿cuál es la única forma de yo tener necrosis? Nasli, que creo que iba a hablar. Profe, que disminuye total los nutrientes y como tal la bomba ATP, bomba de ATPasa no funciona, entonces empiezan a entrar más iones y por eso se puede dañar la membrana, porque empieza a haber un edema dentro de la célula. Entonces hay un edema, pero también hace falta algo. ¿Qué otra cosa falta para yo tener necrosis? Ya me dijeron una, se alteran los canales de sodio y potasio. ¿Qué es lo otro que hace falta para yo tener necrosis? También aumenta el calcio. Sí, aumenta el calcio intracitoplasmático. ¿Qué otra cosa necesito para ver necrosis? Con eso yo hago necrosis y ya. Pues también es importante lo de la liberación de las enzimas lisosómicas, que pues esa es una cosa de que las diferencia, por ejemplo, de la apoptosis y por lo que hay daño de membrana celular como tal y liberación de esos fosfolípidos.
Pero para yo tener liberación de enzimas lisosómicas debió haber ocurrido antes algo porque ellas no se liberan tan fácilmente. Para que ellas se liberen tiene que pasar algo también en las membranas de los lisosomas. ¿Qué otra cosa necesito que pase? Profe, la síntesis y plegamiento de proteínas no se puede dar efectivamente. Exactamente, síntesis y plegamiento de proteínas, eso es uno, pero recuerden que el cerebro no tiene chance para hacer un cuadro de atrofia tan marcado. Entonces, ¿quién va a actuar ahí para poderme dañar las proteínas y para poderme dañar la síntesis de proteínas? ¿Quién actúa? Ubiquitina, proteasoma y autofagia. Pues sí, pero recuerden que el cerebro es rápido, no me da tanto chance. ¿Quién más actúa? ¿Qué pasa cuando yo no tengo nutrientes, cuando yo no tengo oxígeno? Profe, más que todo es porque se daña la membrana de la mitocondria, ¿no? Pero ¿por qué se daña? Esa es mi pregunta, ¿por qué se daña? Y eso lo vimos. Porque no hay, ¿Quién en lo este caso, daña? si no hay oxígeno, pues hay fosforilación, no hay fosforilación oxidativa, empiezan otros procesos, pero tampoco Pero hay ¿cuáles nutrientes. otros procesos? ¿Quién me daña? ¿Quién es el que me daña la membrana? Los radicales libres. Los radicales libres. Oiga, esto parece un parto lento. Para ustedes, recuerden que yo les estoy preguntando mecanismos fisiopatológicos. Por eso yo les peleé y por eso les dije que les fue muy mal en el parcial. ¿Por qué? Porque me dicen, y hay necrosis. Ahí me estás explicando el mecanismo molecular de lo que ocurre. No, no me lo estás explicando. Me tienes que explicar, hay disminución de oxígeno. Al disminuir el oxígeno y ausencia de oxígeno, la mitocondria empieza a disminuir la producción de ATP. Como empieza a disminuir la producción de ATP, se activan otras secuencias que son la liberación o activación de los canales o pérdida de los canales de sodio y potasio, liberación del calcio, aumento de radicales libres que se van a ir a las proteínas y dañarme las proteínas de las membranas y los fosfolípidos. El otro que me dijo su compañera, la activación de la autofagia. Entonces se activa la vía proteína-ubiquitina para poder producir proteínas más plegadas. Pero resulta que el cerebro necesita gran aporte de oxígeno. ¿Quién es el que causa más daño? Los radicales libres. ¿Qué van a hacer los radicales libres después de atacar las membranas y de atacar las membranas de los lisosomas? ¿Qué me va a causar? ¿Qué me lleva a hacer? ¿O qué me desencadena? ¿Nada? Pues daña las membranas y desencadena inflamación aguda porque se liberan todas las enzimas y iones que tenía la célula. Ajá, y bueno, y se genera inflamación aguda. Bueno, se derrama todo el contenido. Al derramarse el contenido, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a activar? A las células de la microglía. Ajá, y activa. ¿Y qué pasa con ellas? Pues ¿A ellas quiénes como van a llamar? a los leucocitos, todos los polimorfos nucleares que son los que inician la respuesta. ¿Y qué me va a generar eso? Un exudado, un edema por exudado, porque llegan varias proteínas. ¿Y después qué llega? ¿Después qué ocurre? Otra vez se forma la trama de neutrófilos, empieza a degranularse, ¿eso me aumenta el daño o me lo disminuye? Va aumentando el daño a las células vecinas. Porque ¿Y después qué le va a desencadenar el tejido? ¿Se puede reemplazar por tejido fibroso, profe? No, ¿O antes? no. Todavía antes de eso, ¿qué me va a generar el tejido? ¿Cómo se llama eso? Me dijeron que necrosis. ¿Cómo se llama esa necrosis? Licuefactiva. Licuefactiva. Recuerden que en el caso clínico, hasta ahorita estamos en la lesión. Si yo les hubiera puesto en el caso clínico que el señor tenía dilatación del cerebro o que tenía pérdida de un área del cerebro cuando se le hace, ahí ustedes ya saben que es en reparación. Pero en el momento en que estamos en necrosis, y es necrosis licuefactiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es que lo que me llama la atención y lo peor de todo es que yo se los dije. Cuando yo les pregunto a ustedes mecanismos fisiopatológicos, así como ustedes me explicaron hipertrofia y cada una de las vías que supuestamente intervienen en la hipertrofia, lo mismo debieron haber hecho para explicarme inflamación y lo mismo debieron haber hecho para explicarme necrosis. Entonces, lo que me llama la atención es que me ponen inflamación y necrosis y listo, y ahí terminó. Y resulta que no me están hablando de los cambios moleculares. ¿Cuáles son los cambios estructurales en el cerebro? ¿Cómo se vería esa necrosis licuefactiva?
¿Qué característica tiene la necrosis liquefactiva que lo vimos cuando vimos necrosis? Formación de pus. Sí, pero no. ¿Qué característica tiene la necrosis? Que yo les decía que el cerebro, así sea obstructiva o infecciosa, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque no es igual que en el corazón. ¿Cuál es la diferencia del corazón? Si es por obstrucción o si es por proceso inflamatorio, ¿qué es la diferencia? Que no hay preservación del tejido. De la estructura. Entonces, en los cambios, cuando ustedes hablan, ya hablamos de lo molecular, que fue todo lo que me explicaron, que radicales libres, daño de la membrana, liberación de lisosimas, destrucción de la célula, llegan los neutrófilos, se fagocita, toda la chorrera. Después de ese proceso, de ese proceso, ¿cómo se vería morfológicamente el cerebro? Como una A simple masa vista. viscosa. Como una gelatina, profe, porque ya no están Como los... una gelatina o una masa viscosa. Entonces, cuando uno habla, ya hablamos de la etiología, ya hablamos de los cambios moleculares. Ahora vamos a hablar de los cambios morfológicos. Entonces, entonces debían poner el cerebro tiene pérdida de la arquitectura y le pueden poner una masa viscosa o una gelatina, que yo ya sé que para ustedes masa viscosa, gelatina es que pierde toda la estructura como tal. Y las manifestaciones clínicas de eso, que sería la cuarta, que hasta ahí no hemos llegado, pues todo por lo que consultó el señor. Lo que a mí me llama la atención es cómo empezaron el caso clínico. Miren, niños, es una recomendación. No todos los pacientes, espérame un momentico, los pacientes pueden llegar con muchas cosas, pero ustedes tienen que diferenciar en el momento qué es la urgencia y qué es lo que tienen que tratarlo. El señor no era la urgencia de la hipertensión arterial ni la hipertrofia porque no la tenía, yo se los niego más abajo, pero sí tenía unas cosas asociadas a su antecedente previo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar en un caso clínico. ¿Qué me ibas a preguntar? Profe, que para que el estreptococo haya podido ir hacia la válvula mitral y hacer la vegetación, ¿la válvula tenía que estar previamente lesionada o no necesariamente? Siempre, no necesariamente. Porque pues en lo personal yo pensé que la válvula siempre tenía que estar lesionada. No. Entonces para explicar la lesión de la válvula fue que hablé de hipertrofia en mi caso. Entonces fue más por ese lado que lo hice así. También No, pensé lo mismo. generalmente, acuérdense que uno tiene afinidad, pues eso todavía no lo hemos visto, pero cuando ustedes vean la parte en microbiología, ustedes se van a dar cuenta que hay microorganismos que tienen afinidad por diferentes órganos. Por lo menos, y yo ya se los había dicho en clase, generalmente los de cavidad oral tienen mucha afinidad por corazón, independientemente de que yo tenga la válvula buena o dañada. Hay algo particular, si ustedes se dan cuenta, yo les pongo ahí, y sin embargo nadie me preguntó, ¿no? Porque yo estaba pendiente, pero nadie preguntó. Creo que decía que había un prolaxo de la válvula es que no tengo el caso clínico aquí abierto, un prolaxo de la válvula con vegetaciones y dice algo de 4/6, ¿cierto? Creo que una sola vegetación, profe. Sí, y algo que decía 4/6. ¿Pueden revisarlo ustedes ahí? Soplo sistólico. Un soplo sistólico 4/6. Hay una cosa particular, cuando uno tiene un soplo sistólico 4/6, eso quiere decir o indicativo de que la válvula viene dañada previamente. Si yo no les digo a ustedes que, por lo menos, si en el caso clínico les digo que el corazón está normal, ¿qué quiere decir? Que la válvula está dañada antes. O sea, pónganlo en ese ejemplo. Si yo tengo una válvula dañada, donde la válvula, si está prolaxada o no abre, el corazón tiene que hacer más fuerza o menos fuerza para bombearla, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Tiene que hacer más fuerza, más fuerza. Si es un daño crónico, o sea, si es un daño viejo, ¿qué cambio debería tener el corazón si yo tengo que hacer más fuerza para mandar la sangre? Pues aumento del tamaño. El aumento de tamaño, porque recuerden que la hipertensión, exactamente. Pero en el caso clínico, ¿yo qué les digo? Que el corazón está como. Que está normal, profe. Que está normal.
O sea que no es que yo algo creo que- viejo previo. Sí me hago Disculpe, entender, o profe. sea, no es algo que él haya nacido con eso y que llegue a 40 años, no es algo de hace 10 años. Y hay algo que yo les puse cascarita también, era que el señor era muy juicioso y se trataba de la presión arterial. Entonces por ahí decían que él no tenía antecedentes tóxicos y que tomaba medicamentos para su hipertensión arterial. Cuéntame. Sí, que eso era precisamente lo que le iba a decir, que tal vez nosotros nos fuimos por algo como, o sea, si ya ese problema hubiese avanzado mucho. No, pues explicamos lo que inmediatamente estaba pasando. O sea, profe, básicamente nosotros no teníamos que explicar por qué había un soplo en la válvula mitral, sino tomar ese soplo como ventaja para decir que la bacteria se ubicó ahí en esa válvula. Lo que pasa es que el prolax, recuerden que si llega una bacteria a la válvula, ¿qué me va a desencadenar esa bacteria en la válvula? Vegetación. Tengo algo extraño en una válvula. ¿Qué me va a desencadenar? Inflamación aguda. Inflamación aguda. Si yo tengo inflamación aguda, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Pues el aumento de Dolor, glucosa. calor y rubor. Y hay algo, o hay uno que le faltó, son 4. Dolor, calor, rubor. Edema. No, no, tampoco. Tampoco, Éxtasis. tampoco. Dolor, profe. No, ya me lo dijeron. Ya. Falta uno. ¿Qué pasa si yo me pego en la rodilla y voy a caminar? ¿Camino igual? Dolor. No. Pérdida de la función. Pérdida de la función. Y si yo tengo un microorganismo en mi válvula y mi válvula está en proceso inflamatorio, ¿ella va a funcionar igual? No, y por eso también decían, creo que había fe disminuida, profe. La fracción de eyección disminuida. Esa es lo que significa fe. Pero en eso no se tenían que introducir. O sea, lo que a mí me interesaba era que explicaran respuesta inflamatoria aguda. Casi todo el caso clínico era pura respuesta inflamatoria aguda. Y cómo esa respuesta inflamatoria aguda me puede llevar a lo que ustedes mismos hablan, que es necrosis, pero principalmente ¿en dónde? En cerebro. Que es la necrosis liquefactiva. Tiene 2 procesos, tanto infeccioso como obstructivo, porque recuerden que él tiene una enfermedad eromatosa, y esa enfermedad eromatosa, ese sí se las acepto que la hubieran explicado, esa sí se las valí los que lo explicaron, pero que la hayan explicado juiciositos bien. ¿Qué es explicar juiciositos bien con respecto a la enfermedad eromatosa? ¿Qué debían explicar bien para yo decir tiene una enfermedad eromatosa? Ya les dije que tenía dislipidemia. ¿Cuál era la otra cosa? Los radicales libres también me podían ayudar a la disfunción de las grasas y se formaban peróxidos, estos eran reconocidos como sustancias extrañas y pues ahí desencadenaba la inflamación. Primero, de la forma en la que ya lo explicamos, como inflamación aguda, pero debido a que estas placas no se eliminaban. ¿En qué Entre la túnica íntima y media del vaso. Y eso que vuelve el vaso sanguíneo más rígido, más rígido. Y más entonces rígido, y también pues no sé si nos podíamos meter con eso, pero esa rigidez también podía ser sumada a la hipertensión que ya tenía. Sí, pero recuerda que yo les había puesto abajo que no había mayor cambio en el corazón de la es que ustedes me tomaron el caso clínico como si él hubiera consultado por un cuadro a nivel cardíaco. Él en el momento no tiene ningún cambio. Esa es el otro paréntesis. Recuerden que hay pacientes que, por lo menos, si yo fumo, ¿será que a mí me va a dar cáncer de pulmón? ¿100%? No, profe, porque pues depende de la exposición, el tiempo de exposición y demás. Llevo fumando 20 años y tengo un amigo que también lleva fumando 20 años. A él le dio cáncer de pulmón. ¿A mí me va a dar cáncer de pulmón? Eso lo vimos en el primer capítulo. Puede que no, profe, puede que el amigo sí tuviera una predisposición genética y esta persona no. Entonces, recuerden que en las enfermedades yo puedo tener, por lo menos, fumar y resulta que yo no te hago cáncer de pulmón, pero te hago cáncer de vejiga, ¿cierto?
Yo puedo fumar y resulta que no hago ni cáncer de pulmón ni de vejiga, pero sí hago una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, eso depende, como dice su compañera, de las predisposiciones que yo tengo. Yo puedo tener hipertensión arterial, pero resulta que si yo manejo mis factores externos, ¿qué pasa con los cambios de remodelación que acabamos de hablar? ¿Los voy a hacer rápido o los voy a hacer lentos? ¿O no los hago? Si manejo mis factores externos. Probablemente no los haga, o si lo hace mucho más lento. Exactamente. Pero si yo tengo la hipertensión arterial, pero si en el caso clínico les hubiera puesto que el señor es obeso, que el señor, a ver, le ponemos que no hace actividad física, que el señor tiene factores externos tóxicos como el cigarrillo, y fuera de eso por ahí abajo les pongo en la radiografía que tiene una gran cardiomegalia, ahí sí que debían explicarme. Hipertrofia. Ah, exactamente. Entonces, ojo, siempre recuerden, los pacientes es hasta el momento en que llegan. Si por lo menos lo que yo les decía, por lo menos en cerebro me tenían que explicar hasta la necrosis de liquefacción. Si de pronto más adelante yo les digo que le hacemos un TAG y encuentra puros procesos de reabsorción, etcétera, una biopsia, ahí sí me hablan el proceso de reparación. Lo que yo hablaba con Angie es que voy a hacer una cosa, voy a sumar el trabajo que hicieron en el que me mandaron con el parcial y lo divido en una nota para que no les quede tan bajito porque hubo gente que realmente le fue muy mal. O sea, hubo gente que yo le puse 0. ¿Entendido? Entonces la idea no es, porque con un 0 en un parcial, ¿cuánto es que vale? Como el 15, el 20%, no, ya se me olvidó, como el 20, 15. ¿Este corte cuánto vale? 35%. El 35%. El parcial vale el 20%. Vale el 20%, entonces para no acabarlos ahorita con un parcial tan bajito. Entonces lo que voy a hacer es eso, cojo, como en el trabajo ahorita después les monto las notas, entiende las notas del trabajo, y la nota del trabajo con la nota del parcial, antes de subirlas yo se las mando para que, bueno, el día que yo las suba se las muestro para que ustedes las revisen. Se dividen en 2 y esa sería la nota del parcial. Y la nota de los quizzes vendría aparte. Espérame ya a ver si ya me puedo conectar para ver si podemos hacerlo de los quizzes de una vez. Y siempre la recomendación, porfa. Y eso que ustedes tienen acceso a la información y abrir cosas y tener internet y libros aparte, cosa que no tenían sus compañeros antes. Siempre céntrense en lo que se les, o sea, lo otro que vi. Como en 4 parciales vi que no, o sea, yo les digo que no copien el caso clínico, pero sí traten de separarlos. Si yo les pregunto mecanismos fisiopatológicos, traten de separarlos por lo menos, como ustedes quieran o lo vean sin mapa conceptual. Siempre determinar la etiología, abajo cambios moleculares, abajo cambios estructurales. Si a usted le gusta cantarlo como narración, porque hay unos que les gusta hacerlo como cuento, etcétera, en los mismos lo puede decir, o sea, entremarcar, porque por lo menos yo divido los puntos. ¿Qué es dividir los puntos? Por lo menos etiología, vemos cambios moleculares, ¿cierto? Cambios estructurales. Esos son los 3 que vemos. Esos 3 los divido en la nota de 5. Y esos 5 los subdivido. Entonces, por lo menos, si el factor etiológico eran 3, por lo menos espérenme, ya les digo. Que tengo aquí la cuenta por acá. Para que me entiendan cómo califico, porque después... Ay, no me está dejando entrar.
Ay, no, qué belleza. Me bloqueó. Espérenme un momentico, chicos, porque se me bloqueó aquí el computador. Espérenme, chicos, que lo bloqueé el computador. Mire, entonces, la etiología tiene un valor de 1.7. Ese le subo un poquito más. Factores moleculares y cambios estructurales tienen un valor de 1.66. Entonces, en etiología, si ustedes sacaron los 3 factores etiológicos, o sea, los 3 factores que éramos hablado de la extracción del diente, y lo otro es la hipertensión arterial y la dislipidemia, que son los 3, entonces ahí ya tienen 1.7, ¿sí? Y de acuerdo a cómo lo explicaron, entonces yo divido el 1.66 de acuerdo a cómo explicaron los mecanismos fisiopatológicos. Y la idea es que sumando eso debería dar 5. Pero tengo chicos que no me pusieron ni siquiera los factores etiológicos. Entonces, la recomendación es, lo que yo hago a veces es que cuando no los veo arriba separados, o sea, que no me sacan, no me desglosan el caso clínico así, sin embargo, yo leo lo que me escriben y lo saco. O sea, si los escribió en alguna parte de lo que me contestaron del caso clínico, yo se los saco y los evalúo. Entonces, si los veo por ahí escritos regados, entonces les voy sumando como si me lo hubieran puesto por separado los factores etiológicos. Entonces, la idea es que no les quede tan bajita la nota de quizzes. Entonces, como en la parte del trabajo que les mandé, tienen buena nota, entonces me queda más, pues, para ustedes, no para mí, sino para ustedes que no les quede tan bajita, sumar esa nota con la nota del parcial y en esa sacamos uno. Y espérenme un momentico que ya le escribí al ingeniero porque bloqueé mi computador y no me deja entrar, que tengo una negación con la clave. Entonces mi computador está bloqueado, entonces no me deja entrar. Mientras el ingeniero me contesta, Angie, ¿me puede ayudar con las diapositivas si seguimos dando clase? Sí, profe, espéreme un momentico. Y les hago una recomendación. No es que no hayan estudiado, es la forma como hacen la interpretación del caso clínico. Siempre miren que, pues lastimosamente el paciente a veces le llega a uno con muchas cosas encima. Y hay cosas que no están asociadas con lo que el paciente me está consultando en el momento, como hay cosas que uno piensa que no, pero sí están metiditas entre los factores de riesgo que ustedes tienen. Entonces siempre hay que tratar de glosar en el momento qué es lo que es la urgencia, o sea, qué es lo que me está consultando el paciente y si lo que él me está manifestando sí influye en sus manifestaciones, o sea, en lo que está cursando el paciente actualmente, que son sus manifestaciones clínicas.
Oye, Gerson está acá. Isabel, ¿tú no sabes? Espérenme un momentico, voy a llamar a Gerson porque no veo que me haya contestado por el WhatsApp y tengo bloqueado el computador para poder entrar. Me voy a salir un momentico, ya vuelvo dentro porque creo que no me deja hacer la llamada si estoy conectada con ustedes. Computador y estoy llamando al ingeniero, pero mi ingeniero está en permiso sindical, entonces va a llamar a otro ingeniero y yo creo que se demora. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen inconvenientes de pronto de hacerlo mañana y lo hacemos en un momentico? Los quizzes son bastante cortos, son de 5 preguntas. 5 preguntas de inflamación, 5 preguntas de... O sea, más o menos nos demoramos, pónganle por ahí unos 35 a 40 minutos. Entonces, no sé si para dar ahorita clase, porque ya me regañaron porque ya es como la tercera vez que lo bloqueo. Entonces, no sé si les queda fácil mañana, en la mañana. ¿Los quizzes, profe? Sí, porque es que bloqueé el computador y ahí me toca entrar con el computador para poderles dar el acceso. O sea, a mí me toca tener el celular prendido y el computador para poderles permitir hacer los quizzes. Pues, profe, yo preguntaría por el grupo a ver qué dicen todos y todos pueden, porque no sé si habrá una clase o que si se... cuadran. Bueno, como yo doy nota de una vez, entonces lo podemos hacer el mismo viernes, porque ahí eso bota nota de una vez, entonces no hay problema. Yo creo que va a ser mejor así, profe, porque en el grupo viernes? algunos compañeros están diciendo que mañana en la mañana no pueden. Sí, señora, no están disponibles mañana entonces en la mañana. Lo hacemos entonces el viernes, pero sí nos tocaría hacerlo como a las 8, porque volví a bloquear, estaba hablando con el ingeniero porque me regañó, yo le dije, pero debería dejarme meter las mismas claves que tengo en todo, porque si no siempre bloqueo la clave, que me puso una clave de él, con muchas letras mayúsculas y unas minúsculas y unos números que yo siempre bloqueo. Ya como la tercera vez y como está en permiso sindical, no me toca llamar al de Bucaramanga, ya le está llamando a ver si me desbloquea, pero no creo que me desbloqueen de una vez. Profe, ¿y ahorita vamos a hacer clase entonces o cómo? No, ahorita vamos a hacer clase para adelantar un poquito porque como el viernes hacemos el quiz, entonces perdemos como media hora para ver si podemos terminar este capítulo. Ok, profe. Y el viernes, de paso en un momentico les muestro la tabla en Excel, cómo les quedó las notas de los parciales, antes de los quiz, antes de subirlo. Si tienen alguna duda, les mando el que pregunte, le mando el parcial, la nota del parcial. Entonces, nosotros habíamos quedado aquí en hemorragia, ¿cierto? No me acuerdo. Habíamos quedado en congestión, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Congestión, ¿cierto? Bueno. Entonces, este ejemplo que ustedes tienen aquí en esta parte es lo que nosotros habíamos hablado en una clase que era cuando había falla a nivel derecho del corazón, que es que la sangre se me congestiona en el sistema venoso. Recuerden que el sistema venoso viene la vena cava, luego viene, ya después pasando por la vena cava inferior, vienes bajando, y la vena cava inferior lo forma lo que es la porta, la esplénica, entonces por eso el paciente me va a hacer esplenomegalia, pero esto es lo que ustedes van a encontrar en el hígado. Esta característica en el hígado, cuando yo la veo y cuando ustedes vean algún reporte por allá del patólogo y les diga que la característica del hígado es en nuez moscada, la nuez moscada es un ingrediente de cocina, por eso les decía yo que a nosotros nos gusta mucho comparar lo que nosotros hallamos en el cuerpo con la comida. Y no sé si ustedes la han visto o la han utilizado, la nuez moscada es una bolita que todo el contenido es como blanco y tiene punticos negros en la superficie. Entonces, más o menos esa es la similitud. Recuerden que el hígado, cuando ustedes vieron anatomía, el hígado tiene un color café. Yo le digo como un café, para patología, nosotros todos los colores son pardo, o sea, pardo es café, como un café claro. Y si ustedes ven
áreas puntiformes de color más oscuro entremezclado con ese café, entonces ya es sospechoso de que el paciente les estaba haciendo una congestión pasiva. Recuerden que ¿por qué se llama congestión pasiva? Porque en el sistema venoso depende de la contracción muscular. Entonces, como no tengo ese sistema venoso pues tan eficiente y mi corazón derecho pues no está mandando la sangre, pues pasivamente se me está congestionando toda la parte retrógrada del sistema. O sea, no se congestiona, con el tiempo sí se congestiona, pero en el momento no se me va a congestionar el ventrículo derecho, pero sí se me empieza a congestionar lo que son la aurícula derecha, las venas cavas, la porta, la esplénica, las mesentéricas, las hemorroidales, que por eso el paciente también me puede dar con la parte de hemorroides, varices esofágicas, etc. Cuando nosotros vemos en el microscopio, pues se va a ver esto exactamente, que era lo que hablábamos, ¿se acuerda del hexágono, la vena central? Entonces ese puntico blanco en toda la mitad es la vena central. Si ustedes se dan cuenta, no ven la misma característica de los hepatocitos, se ven diferentes, se ven como si estuvieran sueltos, hay unos que no están agarraditos como los que están en la periferia, y recuerden que en la congestión, como la sangre desoxigenada se queda más tiempo en la vena central, no tengo sangre oxigenada, entonces, ¿cómo se llama ese proceso que están haciendo los hepatocitos alrededor de la vena central? ¿Hipoxia y necrosis? Sí, es hipoxia, pero recuerden que cuando yo les pregunto que cómo se llama el proceso de no verse igualitos, de perder su morfología, entonces es necrosis. Porque si no tengo pues todos los componentes pues que veníamos hablando cuando estamos resolviendo el parcial, aquí yo voy a tener un problema grande, pues que tengo más sustancias tóxicas que van a estar en contacto con el hepatocito. Recuerden que el hepatocito libera muchas sustancias tóxicas que son dañosas para él mismo, que se le están quedando ahí en el hígado, y también no va a tener suficientes nutrientes, entonces todo eso va a dañar la membrana citoplasmática del hepatocito y el hepatocito se va a necrosar. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que tener cuidado con dos cosas además. Cuando la sangre se estanca, que es lo que se llama congestión, que es cuando la sangre se me estanca, hagámoslo por lo menos el ejemplo en un vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo se le estanca la sangre, ¿qué va a hacer ese vaso sanguíneo como medida compensatoria? ¿Se dilata o se vuelve menos dilatado? Si se estanca la sangre, ¿qué hace el vaso sanguíneo? ¿Se dilata o se vuelve menos dilatado para poder mandar la sangre? Para poder contener la sangre, ¿cierto? Pero resulta que si yo sigo estancando sangre, ¿qué pasa con ese proceso de dilatación? ¿Qué tengo riesgo de hacer? Es como una bomba. Si ustedes llenan la bomba de aire, pero esa hemorragia, ¿por qué la voy a hacer? ¿Se puede romper el vaso? Por ruptura. Entonces, cuando yo tengo una congestión pasiva, eso ocurre mucho en miembros inferiores. En hígado uno lo ve, pero recuerden que en los sinusoides me aguantan. Los sinusoides son espacios y me aguantan un proceso de dilatación. Pero en algunos vasos sanguíneos, cuando se congestionan, ellos reciben y reciben sangre, pero va a llegar un momento en que no van a ser capaces de contener esa sangre en la pared del vaso, como una bomba. Si la bomba yo la lleno de aire, va a llegar un momento en que la bomba hace todo el proceso de distensión y si la llenas más se va a reventar. Ahora sí, si se revienta la bomba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Se reventó el vaso sanguíneo. ¿Qué va a ocurrir? Una hemorragia. O sea que va a pasar que la sangre que estaba en el interior del vaso sanguíneo se me pase al intersticio, o sea que haya una extravasación de sangre a otro compartimento. Entonces, por eso es que hay pacientes que en el proceso de congestión pueden presentar hemorragias. Uno lo ve, por lo menos cuando los pacientes que están en falla
multiorgánica porque están haciendo un choque séptico, uno ve mucho por lo menos en pulmón, uno ve mucho por lo menos en hígado, uno ve mucho en riñón, que como la circulación no es muy buena porque el corazón no está funcionando muy bien, no está mandando muy bien la sangre, en el sistema se congestiona. Y al congestionarse hay capilares que no aguantan esa congestión y lo que hacen es reventarse y voy a empezar a tener áreas de hemorragia pulmonar. Por eso es que el edema pulmonar y la hemorragia pulmonar se consideran que son diagnósticos sindromáticos. ¿Qué quiere decir diagnósticos sindromáticos? Los diagnósticos sindromáticos quieren decir que es que hay muchas enfermedades que me producen edema pulmonar, por lo menos. Si yo tengo una neumonía, yo tengo edema pulmonar. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, voy a hacer un edema pulmonar. Si yo tengo una cirrosis, voy a hacer edema pulmonar. Si yo tengo un síndrome nefrítico donde estoy botando las proteínas, voy a hacer edema pulmonar. ¿Será que ustedes me pueden tratar el edema pulmonar sin tratarme la enfermedad de base? Por lo menos, llego con una neumonía, pero ustedes ven que tengo edema pulmonar. Entonces, ¿ustedes me van a tratar el edema pulmonar y no me tratan la neumonía? ¿O cómo es la forma de quitarme el edema pulmonar? Hay que tratar primero la enfermedad de base. ¿Y cuál es la enfermedad de base en este caso? La infección por neumonía. La infección por neumonía. Entonces, ¿por qué les hago la aclaración? Porque es que cuando uno llena el certificado de función, y me ha pasado, a veces cuando yo reviso certificados de defunción, en el DANE a veces me preguntan y yo veo que en el certificado de función uno pone lo grande que mató al paciente y uno lo va desglosando. Y resulta que ponen causa básica de la muerte, edema pulmonar, y lo dejan así. Entonces, cuando a mí me llama el DANE, ellas ya están entrenadas y yo les digo, no, eso no es un diagnóstico. El edema pulmonar es un síntoma de la enfermedad que el paciente tenía de base. Entonces, si el señor hizo un infarto agudo de miocardio y de la complicación del infarto hizo un edema pulmonar, la causa básica de la muerte de él es el infarto agudo de miocardio más no el edema pulmonar. Entonces, eso es una de las cosas que tienen que tener claro. Hay manifestaciones clínicas o hallazgos que nosotros encontramos que no son específicos para una enfermedad. Precisamente eso estaba hablando yo ayer con una compañera. Les hago una pregunta. ¿Qué da fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo? ¿Qué puede dar esa sintomatología? Llego con ustedes y le digo, doctor, tengo fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo. ¿Qué lo puede dar? ¿Un virus? ¿Un virus? ¿Qué más puede dar eso? Fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo. ¿Solamente los virus me dan fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo? Una bacteria. Una bacteria. ¿Qué más me puede dar fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo? Un parásito. Un parásito. Se nota que están viendo microbiología porque me están diciendo todos los microorganismos. ¿Qué otra cosa me puede dar fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo? ¿Alguien ha hecho ejercicio a una temperatura de 40 grados en pleno sol? Sí. ¿Sí? Y en la tarde sin hidratarse, o sea, ejercicio sin hidratarse a 40 grados en pleno sol, pongámosle mediodía, sin haber comido mucho, ¿qué les puede dar? ¿Será que les puede dar fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo? Sí, señora. Sí, ¿cierto? Si el paciente tiene cáncer, a veces consulta por fiebre, malestar general y dolor en el cuerpo. ¿Esos son síntomas específicos de un proceso viral o de muchas enfermedades? Muchos. Muchas enfermedades. Entonces, por eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que los síntomas de una enfermedad los puede tener muchas enfermedades como tal. Por lo menos,
fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo y pérdida de peso, lo puede tener tuberculosis, lo puede tener cáncer, lo puede tener una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, eso no es, y van a escuchar la palabra patognomónico de esa enfermedad, sino que varias enfermedades pueden cursar con la misma manifestación clínica. ¿Qué le ayuda a usted poder hacer el diagnóstico? Porque si no, ustedes me van a decir, ay, doctor, entonces si todos tienen lo mismo, entonces uno ¿cómo diagnostica? Pues, ¿qué le ayuda a usted? Que cuando usted empieza a interrogar al paciente, el paciente le empieza a decir otras cositas asociadas. Fuera de lo que él manifiesta, cuando usted lo va a examinar, le va a encontrar otras cosas, y cuando usted manda los exámenes complementarios, va a encontrar otras cositas que sumando eso, usted ya puede decir, puede ser una tuberculosis, puede ser un linfoma, puede ser un lupus, puede ser una artritis, puede ser una neumonía bacteriana, puede ser un proceso gripal solamente. Entonces, ya sumando varias cosas, de acuerdo a lo que él me está diciendo, yo lo puedo ir catalogando. Lo mismo pasa con el edema pulmonar, lo mismo pasa con la hemorragia pulmonar. La hemorragia pulmonar, así como les digo yo que se abre el bracito y se rompe, si yo tengo un proceso inflamatorio en la pared del vaso, y ese proceso inflamatorio lo estoy haciendo por una vasculitis. O sea, recuerden que cuando yo hablo de vasculitis es que el proceso inflamatorio se me queda en la pared del vaso. Esa pared del vaso se vuelve, en ese proceso inflamatorio, ¿se va a volver más fuerte o menos fuerte? ¿Ustedes qué opinan? Menos fuerte. Menos fuerte. Y si aumenta la presión en ese momento de ese vaso sanguíneo, ¿qué me puede hacer ese vaso sanguíneo? Se rompe. Y me da hemorragia. Eso pasa por lo menos en algunos casos de vasculitis, como en el síndrome de Goupil-Pasteur, que el proceso inflamatorio está en la pared del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo se rompe, y una de las consultas del paciente es que cuando tose, bota pintas de sangre. ¿Qué enfermedad, que ustedes sin saberlo, o sea, sin estudiar ahorita microbiología, ya les estoy soplando, cuando yo toso, boto pintas de sangre, ¿qué da? ¿O qué enfermedad estoy sospechando? De tuberculosis. De tuberculosis. Entonces, cuando yo tengo un paciente así, lo más común para nosotros es tuberculosis. Pero si yo vengo y le hago los exámenes complementarios y encuentro que el señor tiene un BK negativo, las características, chicos, voy a contestarle un momentico al ingeniero, a ver qué me dice, y ya lo vuelvo a conectar. Me espero un ratico. ¿Me regalas otra vez las diapositivas? Y me salí de las diapositivas. Sí, ya, profe. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos hablando de que por lo menos ustedes me acaban de decir que lo más común es la tuberculosis. Para yo poder hacer el diagnóstico de tuberculosis debo tener varias cositas. Uno, tener un cultivo positivo para BK. Dos, tener, ya sea por baciloscopia diagnóstico positivo de BK, un reporte de patología positivo para BK positivo, y o una prueba en la parte de una prueba en la parte de PCR positiva para el micobacterio. Pero resulta que todo le da negativo. ¿Lo voy a tratar por tuberculosis al paciente? ¿Qué dicen ustedes? No. No, señora. Pues No, yo creo que entonces, considero que no, profe. Ajá, entonces ahí ya me toca mirar las otras opciones. ¿Y qué me puede dar tos con hemorragia? Pues puede ser lo que yo les acabo de explicar, una vasculitis, pero también puede ser un tumor y otras alteraciones vasculares, por lo menos que el señor nunca se le haya diagnosticado una malformación arteriovenosa, también puede causar hemoptisis. Entonces, ahí es donde uno empieza a jugar con los exámenes y los laboratorios para uno poder hacer un diagnóstico. O sea, uno empieza a hacer un screening. La idea es que no se demoren, porque es que yo no puedo demorar al paciente para decirle un BK, cuando ustedes vean la parte de, no sé si ya la vieron, de cultivos, una de las cosas que les enseñan es que por lo menos los cultivos para micobacterios más o menos se demora 3 meses. Entonces imagínate tú esperando 3 meses para que te dé negativo, donde ya todo te había dado negativo, baciloscopio y todo,
y después de 3 meses tú vengas a decirle, pues señora, voy a estudiarle a ver si tiene un tumor o una neoplasia maligna. Y resulta que eso es quitarle tiempo al paciente. Entonces uno siempre trata de hacer, cuando uno coge las impresiones diagnósticas, hay muchos exámenes que van pegaditos y asimismo le ayudan a uno descartar la primera opción y empezar a confirmar las otras opciones. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos varias definiciones y también otras lesiones que se pueden presentar por pérdida de la integridad de la pared. Entonces, hay unas que se llaman hemorragias, unas que se llaman petequias y otras que se llaman equimos. Así como hablamos que el acúmulo de líquido en las cavidades tiene un nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama el acúmulo de líquido en la articulación? De sangre en la articulación. Pongamos sangre mejor, para que sea más pegado a lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo se llama el acúmulo de sangre en la articulación? Hemartrosis, ¿no? Entonces, artrosis, recuerden que es articular y solamente le ponen el sufijo M. ¿El pericardio? ¿Mocardio? No. Recuerden que estamos en pericardio. Entonces, ¿cómo sería el acúmulo de sangre en el pericardio? Es que no te escuché bien. Si quieres, me vuelves a decir. Acúmulo de sangre en el pericardio. Linet. Hemopericardio. Hemopericardio. ¿Y el acúmulo de sangre en cavidad pleural? Hemotórax. ¿Y en abdomen? ¿En cavidad abdominal? Hemoperitoneo, profe. Ajá, hemoperitoneo. Entonces, cuando nosotros tenemos sangre libre que se acumula en las cavidades, pues va a tener su nombre de acuerdo a las cavidades que se acumule. Hay una cosa importante. Recuerden que las cavidades pueden acumular bastante cantidad de sangre, exceptuando 2 cavidades que no pueden acumular mucha sangre, pero sin embargo acumulan. La primera, ¿cuál es? Craneal. Craneal, porque si yo acumulo sangre cavidad craneal, de una vez me voy a herniar, porque el cerebro busca salirse por el único agujero que tenemos, que es el agujero magno. Entonces, esa es una. ¿Y cuál sería la otra? Deja acumular, pero no deja acumular mucho porque el espacio virtual es muy pequeño. Los senos paranasales. No, pues por senos paranasales no tanto. Porque pues se puede acumular sangre, pero yo no me muero por acúmulo de sangre en senos paranasales. Esto se causa muerte por acúmulo de sangre en senos paranasales, así como, qué pena, produce la muerte por acúmulo en esta cavidad. ¿En qué cavidad es? Que es virtualmente muy chiquita. Profe, pues no sé cómo explicársela, pero pues en la garganta, en el cuello. No, recuerda que estamos hablando cavidades. Y de cavidades tenemos cavidad torácica, cavidad pericárdica, abdominal y craneana. ¿En el pericardio? En el pericardio, porque el pericardio es una de las cavidades virtuales más pequeñas. Generalmente en el pericardio, nosotros normalmente podemos tener hasta 70 cc de líquido.
Ese líquido ayuda a que no haya fricción entre las capas parietales, tanto parietal como visceral del pericardio. Cuando se acumula sangre, este se distiende y puede lograr acumularse hasta 500 cc. Y 500 cc, pues todos me van a decir, pero 500 cc es mucho, ¿no? Porque tórax y abdomen te pueden acumular 1500 hasta 2000 cc, o sea, te puede acumular hasta toda la volemia. Pero en cambio en pericardio, cuando uno ya está llegando a 450, 500 cc, que esté lleno, ¿qué pasa con la función cardíaca? ¿Qué va a hacer esa sangre? ¿O qué le hace esa sangre al corazón? Lo detiene. No, escuchen mi pregunta. ¿Qué pasa con la función cardíaca? ¿Qué va a hacer? Se va a ver restringida, ¿no? Porque no se va a poder contraer y relajar de forma adecuada, ¿no? Entonces la función sistólica y diastólica va a estar restringida. Y si va a estar restringida, pues el volumen total de sangre no va a ser el mejor. Entonces se va a disminuir hasta que llegue el momento de que sí, ahora sí haga lo que dijo su compañero al principio, que era detenerlo. Ya después, por lo menos cuando uno tiene 550 cc, el corazón se detiene porque no va a tener espacio para donde poderse distender ni poderse relajar para poder hacer toda su función. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque por lo menos los que les gusta estudiar cirugía o los que quieren estudiar cirugía cardiovascular o los que quieren estudiar cirugía general o antes de estudiar cirugía y irse a especializar, resulta que cuando están en medicina legal están en el rural y les toca hacer una necropsia, hay que determinar el volumen de las cavidades, porque no es lo mismo decir que tiene 70 cc a tener 1500 cc, porque no es lo mismo. Si yo digo que en peritoneo encontré 1500 cc y a otro paciente le encontré 70 cc, ¿por qué no es lo mismo decir que tiene 1500 a 70 cc regado en cavidad peritoneal? Porque si es sangre, entonces sería fácil la realidad en la sangre. Exactamente, y explica la muerte. En cambio, en los 70 cc, pues puede sobrevivir todavía con 70 cc. Exactamente. Entonces, esas descripciones cuando llegan al servicio de urgencias, bueno, no tanto al servicio de urgencias, sino cuando ya lo pasan a cirugía que van a operar, una de las cosas que hace el cirujano cuando está abriendo cavidad es más o menos cuantificar cuánta sangre ve en cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque eso me va a generar, y ahorita más adelante vamos a ver lo que es de este capítulo, me puede generar un choque hipovolémico y el paciente morirse. Entonces, esa información, resulta que el paciente llegó, ustedes lo operaron, lo atendieron, pero el señor no sobrevivió y me llegó a mí para necropsia 6 días después. Pero ustedes lo operaron, le hicieron un poco de cosas y resulta que yo solamente voy a ver los procesos de la recuperación que él estaba teniendo, entre comillas, porque el señor se murió. Yo solamente voy a tener la evidencia del proceso, entre comillas, de recuperación. Cuando yo voy a revisar la historia clínica, si en la historia clínica no me dicen que cuando ingresó ustedes se encontraron en cavidad 1000 cc, yo no puedo definir que el paciente entró en un choque refractario y por eso fue que el señor se murió. Entonces, por eso es importante las descripciones. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos de hemorragia? Hay unos hematomas, recuerden que yo puedo tener hemorragia y la hemorragia es cuando el vaso sanguíneo se rompió y la sangre está fluyendo y todavía no se me ha coagulado. Pero resulta que yo puedo tener ruptura, sangrado, y recuerden que como los eritrocitos cuando llegan y entran en contacto ya no están en el vaso sanguíneo y las plaquetas entran en contacto y pierden su relación con el vaso sanguíneo, se me van a activar. Entonces, posteriormente yo puedo tener hematomas. El hematoma para nosotros es importante también. ¿Por qué? Porque un hematoma te puede decir si una lesión es nueva o si es una lesión no tan nueva. O sea, no le estoy diciendo, pues cuando yo digo viejita, no quiere decir que sea viejita de 10 meses o viejita de 1 año,
sino el sentido que no es algo reciente. Generalmente, por lo menos, cuando yo hago una necropsia de un paciente que murió de una vez en un accidente de tránsito, cogió, se golpeó la cabeza y se murió de una vez. ¿Ustedes qué creen que voy a encontrar yo? ¿Una hemorragia o un hematoma? Se murió en el se golpeó la cabeza y se murió de una vez. ¿Qué encuentra uno? ¿El hematoma o la hemorragia? La hemorragia. Pero si el señor tiene el accidente de tránsito y se golpea, pero resulta que no se murió de una vez, sino que se murió 6 días después, yo ya no voy a encontrar hemorragias, sino que voy a encontrar hematomas. Nosotros en medicina legal es muy importante los hematomas porque a veces, por lo menos los hematomas a veces son tan grandes, o por lo menos tuvo un trauma en abdomen, el señor alcanzó a llegar al servicio de urgencias, no se me murió de una vez, sino que se murió posterior, casi 12 horas después, pero entre tanto ustedes le pusieron, para poder sacar al señor de choque hipovolémico, le pusieron líquido, y resulta que el señor siguió en choque hipovolémico y a pesar de todo lo que ustedes hicieron, el paciente fallece. Como el señor está en choque hipovolémico, hay que ponerle sangre de un donante y hay que ponerle líquidos, pero a veces yo necesito determinar tóxicos. Entonces nosotros la sangre que utilizamos, cuando yo necesito tóxicos, la sangre que se utiliza es la sangre del hematoma. Entonces si él tenía un hematoma por ahí, yo cojo esa sangre y la mando a toxicología, porque si es sangre de él, o sea, no me sirve la sangre periférica, porque en la sangre periférica, ¿ustedes qué le hicieron en esas 6 horas? Le pusieron líquido que le diluyeron todos los tóxicos y si le hicieron transfusión de sangre, pues más le diluyeron los tóxicos que el señor tenía. Entonces nosotros ahí utilizamos los hematomas para poder determinar algunos tóxicos. Eso es importante para decir si una hemorragia es reciente, si no es una hemorragia antigua, pero antigua es en tiempo, o sea, por lo menos a veces son de 3 o 4 horas, entonces es un indicativo de que nosotros tenemos para poder orientar el caso. Las petequias son lesiones que aparecen y esas lesiones que aparecen en el cuerpo tienen un diámetro de 1 a 2 milímetros. Recuerden que las petequias son cuando yo tengo ruptura de algunos capilares y que mis plaquetas no son capaces de hacer todo el proceso de cascada de coagulación. No sé si ustedes han visto o han tenido dengue. Uno de los indicadores de la evolución, se puede decir, del dengue es la aparición de petequias. ¿Por qué? Porque es que el dengue, como afecta a la producción de plaquetas, las plaquetas siempre, fuera de otros componentes sanguíneos, van a estar disminuidas. Y normalmente uno, por el hecho de sentarse, de durar mucho tiempo de pie, de hacer presión en algunos sitios, me va a generar ruptura de los capilares. Entonces, cuando me genera ruptura de los capilares, esto se extravasa la sangre y me va a generar las lesiones correspondientes a petequias. Cuando las petequias se unen, van a formar una característica, un patrón que se llama púrpura. Y eso es lo que ocurre por lo menos en algunos pacientes, ya les muestro las gráficas, que pueden tener algunas enfermedades autoinmunitarias donde destruyen las plaquetas y hacen extravasación. Pero entonces ya no son lesiones puntiformes pequeñas, sino es el acúmulo de muchas lesiones puntiformes, por lo que se llama el término de púrpura. Esta parte, esto es lo que hablábamos. Aquí ustedes tienen lo que son púrpura al lado derecho y al lado izquierdo petequias, pero esto es un niño que tiene muchas petequias, por eso se trata de ver como si fuera parecido a una púrpura, pero si lo ven detalladamente son lesiones puntiformes. Cuéntame. Profe, ¿es normal desarrollar esas petequias después de hacer ejercicio? Eso es indicativo de fragilidad capilar. Entonces, no es tan normal porque pues uno hay que mirar si es que uno, hay personas por lo menos que hacen ejercicio con fajas completas. Entonces, si yo hago ejercicio con por lo menos faja completa, quiere decir esas fajas, no sé si ustedes han visto la que utilizan las mujeres en posoperatorio de cirugía plástica, que utilizan fajas de piernas y de abdomen y casi de busto.
Entonces, por lo menos, si yo hago ejercicio con una faja, ¿qué pasa con el retorno venoso? No se da de la misma forma. Y se me queda la sangre y se congestiona, por eso es que a ellas a veces se les hinchan los pies. Y al congestionarse y llenarse las vénulas, cuerpos capilares y los capilares, porque se llenan de sangre, esos son los que rápido se van a reventar y empiezan a tener petequias en miembros inferiores. Lo otro es que hay personas que tienen, o sea, tienen valores normales de plaquetas, pero la función de la plaqueta es un poquito más lenta. O sea, por lo menos se me daña el capilar y cuando yo tengo que hacer el proceso de agregación, ellas no se agregan tan rápido, lo que hace que empiece a aparecer las petequias en la superficie de la piel. Entonces, estos pacientes, una de las formas de mirar que tienen esas alteraciones son con unas pruebas que hacen. Yo no sé si ustedes en laboratorio ¿ustedes ven laboratorio de fisiología, no? No, señora. ¿No? Bueno, nosotros, cuando yo estudiaba en la Libre, nosotros veíamos laboratorio de fisiología. Entonces, por lo menos nosotros hacíamos una cosa que se llama para mirar la función de las plaquetas y en esa le encontramos a varios compañeros que tenían alteraciones, el tiempo de sangría. Entonces, ¿qué quiere decir el tiempo de sangría? Eso lo hacen en el laboratorio clínico y eso es para mirar función plaquetaria. Entonces, por lo menos una plaqueta tiene que cerrar un pinchazo más o menos como en 1 o 2 segundos. Ese es como el margen, cada laboratorio tiene como su margen estandarizado. Entonces, lo que uno hace es que coge una lanceta, pincha el dedo, coge un cronómetro y mira cuánto tiempo demora en formar el tapón primario, que es el coagulito inicial. Si tú estás en ese rango, se dice que tu tiempo de sangría es normal y que las plaquetas están funcionando normal. Pero hay personas que ese tiempo de sangría demora un poco, entonces puede ser por varias cosas. Puede ser porque tenga deficiencia de factores de la coagulación, de alguna de las secuencias de los factores de la coagulación, o puede ser que tenga una alteración inicial de la agregación plaquetaria. Entonces ya después de eso le empiezan a hacer otras pruebas para mirar cómo están funcionando las plaquetas, si los factores de la coagulación son adecuados, porque recuerden que yo puedo tener deficiencias parciales por proteínas mal plegadas o deficiencias completas, pero generalmente las deficiencias completas se diagnostican cuando uno es chiquito. Entonces es una forma como de mirar cómo está el tiempo de agregación. Por lo menos, si yo estoy tomando aspirina, ¿sí recuerdan en dónde actúa la aspirina? Que ya lo hablamos. COX-1. ¿Y qué más? No solamente en esa. Tiene 2 opciones. No, pues 2. Las 2, o sea que me va a bloquear ¿a quién? ¿Qué me bloquea? La aspirina. La producción de prostaglandina y tromboxano. Y tromboxano. ¿Y el tromboxano funciona para hacer qué? Vasoconstricción y agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria. Entonces, si yo tengo un paciente que está tomando aspirina y le pincho el dedo con una agujita y voy a determinar cuánto demora él haciendo el tapón primario, ¿qué pasa? ¿Va a tener el tiempo normal o va a tener el tiempo prolongado? Va a disminuir. Se está demorando. Se demora, no disminuye, se demora. ¿Por qué se demora? Porque no tiene, o sea, hay plaquetas de él que no tienen tromboxano y no va a permitir la agregación plaquetaria. Entonces el tiempo va a ser prolongado. A diferencia, entre comillas, de una persona que no consuma aspirina. Por eso es que lo ideal, si a ti te toca programar a un paciente, por lo menos que yo lo pueda programar en una cirugía programada y el paciente toma aspirina, uno le recomienda al paciente que el día anterior deje de tomar la aspirina para que su tiempo de agregación plaquetaria, que yo lo necesito normal, pues sea igual que todo el mundo para que no me vaya a sangrar mucho en la cirugía. Pero si es un paciente de urgencias que te llegó a ti con una apendicitis o te llegó a ti, pongámoslo más grave, con una herida
abdominal donde a ustedes les toca operarlo ya, ¿será que yo lo puedo dejar a él esperando 12 horas para que su tromboxano se nivele? ¿O me toca No, entrarlo porque a es una cirugía? urgencia. Exactamente. Entonces, como ustedes ya saben en los antecedentes, de pronto el señor no se los dijo, pero después cuando uno empieza a preguntarles, por ahí le dice a algún familiar a uno, está tomando aspirina, entonces ustedes ya saben que va a tener un tiempo de coagulación un poquito alterado y que hay que estar pendiente de que el señor no le haga a uno hemorragias o hematomas en cavidades, por lo menos si es abdomen que me tocó operarlo, que no me hagan hematomas, hemorragias severas en abdomen, y poder controlar el proceso de coagulación, que también es importante para desencadenar la respuesta inflamatoria. Entonces, hay otra característica que son las equimosis. Esta es una superequimosis que ustedes lo pueden determinar también como un hematoma. Generalmente la equimosis es la extravasación de sangre en los tejidos blandos. Entonces, esto es recomendable, jóvenes, porque es que nosotros por lo menos, ¿cuándo presenta uno más equimosis? ¿Espontáneamente o tras un trauma? Tras un trauma. Tras un trauma. Entonces, lastimosamente, casi todas están asociadas a un trauma y casi todos están asociados a que de pronto en algún momento les toca venir a medicina legal. Nosotros en medicina legal, nosotros aquí no damos medicamentos, aquí nosotros no tratamos al paciente. Cuando el paciente está mal, lo que nosotros le decimos es que vaya al servicio de urgencias, se remite al servicio de urgencias y nosotros posteriormente le hacemos la valoración. Resulta que nosotros, para poder valorar el paciente, les hago la aclaración, las incapacidades que da medicina legal son diferentes a las incapacidades que dan ustedes en la parte clínica, porque en medicina legal nosotros damos la incapacidad de acuerdo a lo que se demora un tejido en repararse. Entonces, por lo menos yo tengo una fractura de fémur y mi incapacidad fue 30 días, pero resulta que en la parte clínica a mí me dieron incapacidad de 6 meses porque yo todavía no podía caminar. Pero la que vale es la incapacidad de medicina legal. Nosotros nos basamos en la historia clínica. Entonces, si ustedes a mí no me describen en la historia clínica que hacen ustedes, por lo menos del color de la equimosis que les llegó, del tamaño, de la localización, de color, tamaño, localización, sitio, yo no le puedo dar un informe al paciente. Entonces, a veces le toca a uno ponerle fiscal, señor fiscal, yo no le puedo dar aquí lo de las lesiones personales, por favor llame al médico que le hizo la valoración al paciente. Entonces, el fiscal llama al médico que hizo la valoración del paciente y el médico no sabe qué es lo que ni siquiera puso en la historia clínica. Entonces, por lo menos acá yo qué hago, describo. Entonces, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Descríbanme lo que ustedes ven ahí, exactamente lo que tiene el señor. Entonces, ¿qué tiene el señor ahí? Lo que está mostrando. ¿No tiene nada? ¿Se ve normal, Regio? El hematoma, ¿no? Está como en la parte del lumbar. Pero ¿cómo se llama eso en la piel? Equimosis. Equimosis. Bueno, ¿tiene una equimosis? Bueno. ¿De qué color lo ves? Es como morado azul. Entonces, violáceo azulado le puedes poner. Entonces tenemos que tienes una equimosis violácea azulada. ¿Será lo mismo yo tener una de esas de 2 centímetros a este tamaño que tiene el señor? No, esta se ve más grave. Más grave, ¿cierto? Entonces hay que poner la medida. Entonces pongámosle que mide como unos 20 por 10 centímetros. Entonces ya me dijeron que tiene una equimosis de color morado azulado de 10 por 20 centímetros. ¿Listo ya? Entonces cuando yo les mando a usted la descripción y le digo la historia clínica, doctora, tiene una equimosis de color morado azulado de 10 por 20 centímetros. ¿Qué le hace falta? O con eso yo ya puedo decir, ya me estoy imaginando en dónde la tiene. La ubicación. La ubicación, porque es que es diferente yo tener ese morado en la cara o ese moradito en el tórax, es diferente tenerlo.
Entonces sería en región ¿qué? Sacra. Sacra, sacrolumbar, porque mira que van hasta arriba, le pueden poner. Entonces, esas características, por lo menos si a mí me llega el paciente un mes después y voy a leer la historia clínica y ustedes me describen que el señor llegó con una equimosis morado azulado de 10 por 20 centímetros en región sacrolumbar, yo me estoy imaginando que tiene un vello de arada grande morado en la espalda, en la región inferior, y la incapacidad varía. Y sé que es un proceso agudo. Pero si yo te digo a ti, resulta que consulto y voy con ustedes y les digo, doctora, resulta que esta mañana mi esposo me pegó en el ojo. Y mire mi ojo cómo lo tengo. Y cuando ustedes me van a revisar, tengo una equimosis tenue de color amarillo. No morado violáceo como ustedes lo ven, sino de color amarillo. Eso no pasó. ¿Será reciente o será antiguo? Ya me ibas a contestar exactamente. ¿Reciente o antiguo? Antiguo. ¿Ustedes qué opinan? Antiguo. Entonces, ¿concuerda con el relato que me está diciendo la señora? No. No concuerda con el relato que yo te estoy diciendo. Entonces, eso le ayuda a uno a mirar si la información que nos están aportando es verdadera o es falsa. En la parte legal, porque es que lastimosamente ustedes lo dijeron, donde yo más veo este tipo de lesiones es cuando yo tengo trauma. Y lastimosamente cuando yo tengo trauma, pues hay una parte judicial implicada. Entonces, por eso, en esa parte, una de las cosas, espérenme, ¿en dónde está? No, ya la perdí. Una de las cosas que uno evalúa, no la tengo acá, es esta, es el color. Por eso es importante que ustedes, porque yo no les digo a ustedes que me pongan en la historia clínica cuánto tiempo, pero el hecho de que ustedes me digan que la equimosis que ustedes ven es de color azulado moradito o que es rojo azulado, porque también en las personas muy blancas o las personas que son bastante morenitas, no se ve el azulado, a veces se les ve más rojo. Entonces, esa característica le ayuda a uno a orientar si es algo reciente o si es algo antiguo. Recuerden que si es un azul verdoso es cuando ya hay depósito de bilirrubina, y eso quiere decir que no es algo reciente, sino que es algo que ya lleva más o menos de 6, uno le pone parámetros más o menos de 6 a 12 horas, y cuando yo ya lo veo de color amarillo, que quiere decir que ya tengo hemosiderina ahí, es algo que ya lleva más tiempo, por ahí unos 2 o 3 días. Entonces eso nos ayuda a orientar si lo que el paciente, lo que nosotros estamos viendo es concordante con lo que nos está diciendo el paciente. Esto en caso de trauma, pero también ocurre, por lo menos en algunas enfermedades que causan hemorragia. Todas las enfermedades que causan hemorragia son aquellas que tienen alteraciones de la cascada de la coagulación. Entonces, si yo tengo alteraciones de las plaquetas, si yo le digo, ay doctora, me están saliendo morados en la pierna, y usted va a mirarme las piernas y verdaderamente encuentras que hay moraditos que son amarillitos, otros que son como verdosos y otros azulados, tú ya sabes que no es un proceso que es hoy, que la señora se golpeó hoy, sino que a la señora le están apareciendo morados y que hay que revisar si el proceso lleva desde días anteriores. ¿Entendido? Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Entonces, recuerden, el viernes, entonces hacemos los quizzes yo les muestro las notas en Excel como quedaron con la suma de los dos trabajos, o sea, ahí aparece la nota del parcial y del trabajo para que se den cuenta, para yo poder subir las notas a más tardar el viernes en la noche. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Como el agua. Cualquier cosa le preguntan a la monitora y la monitora me manda las preguntas. Ustedes se cuidan y estamos hablando. Bueno, profe, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.